la siguiente novela que nos reseña se llama Con Ángel y Buena Estrella y está ilustrada por el mismo Jorge Ismael y nos habla de un niño que está en los muelles viendo cómo llegan los refugiados españoles y sus peripecias. ¿De qué va su novela? Y aquí nos lo va a comentar el mismo Jorge Ismael. Bueno, el resumen que ya Guillermo se los leyó, allí aprovecho para eh, escribir pues muchos de mis recuerdos, porque está basada en hechos reales, de cuando llegaron a México los 457 niños españoles entre 4 y 14 años, refugiados en el año de 1937 como refugiados políticos. Esta historia ya la he platicado antes, que el presidente el general don Lázaro Cárdenas del Río envió a Francia a los campos de concentración donde tenían a los refugiados que se habían pasado al lado francés, huyendo de la guerra de la guerra civil entre el año 36 y 39, y que lo subieron al barco Mexic. Esto ya está platicado, ¿m? Pero allí aprovecho también para platicar en los siguientes capítulos, Del niño Marañón. sí, de Gabriel Marañón, este, un, un niño, ese personaje creado por mí, que era un niño en el año 37, cuando llegaron los españolitos al puerto de Veracruz. Era un niño muy curioso y se une a todas las personas que, como ya he dicho antes, estaban en el puerto esperando a los 456 refugiados españoles menores de edad. Entonces él se une a todo aquel grupo que se confunde con aquellos niños que eran pues también de su edad, y también parecía español, y aborda con ellos el ferrocarril mexicano. Esto ya lo he platicado. Y después, como allí en la Ciudad de México, primero estuvieron en unos campos, ¿cómo se llama? De militares, el campo número 1 y el campo número 2 para hijos de militares. Y después de 2 días viajó a Michoacán, donde se integraron a, a las casas para casas hogar, puede decirse, que ya estaban preparados, uno para niños y para niños, donde llegaron los refugiaditos españoles a Morelia, ¿eh? Y también como después Gabriel Marañón, que los había seguido inconscientemente, confundido con aquellos niños, es descubierto, y entonces ya lo regresan o pretenden regresarlo al puerto de Veracruz.
Creo que esta historia ya se las había platicado, pero como es en la casa para, para niños de Morelia, en la casa hogar, este, el director de esa casa para huérfanos se comunica al puerto de Veracruz por teléfono y de ahí envían a un marino desde Veracruz hasta Morelia, Michoacán, para recoger a Gabriel Marañón y regresarlo al puerto de Veracruz con sus papás. Pero lo que ocurre ya en el camino de regreso, pues tengo entendido que ya lo he platicado y está escrito en esta novela que se llama Con Ángel y y Buena Buena Estrella. Estrella. Y hay muchas aventuras porque Gabriel Marañón en realidad nunca llega este, a, al puerto de Veracruz de regreso porque se le escapa en, al marino que había ido a recogerlo hasta Morelia, Michoacán, en una estación intermedia de, y de allí pues él ya tiene otras aventuras. Sí, es una novela picaresca y de aventuras. Bueno, y tenemos acá la siguiente que aparece para reseñar, esta que la intituló La Casa de la Calle H, que es la historia de una familia de origen del siglo XIX al XX, la familia Ibarrola Pérez Jaén, ¿m? Que viene siendo como algo así familiar. No sé si quiera Sí. comentarla. En realidad, en esta novela cambié el nombre de la familia porque se trata de la historia de mi familia Elizondo Pérez. Pero cuando yo escribí esta novela, aún vivían pues todos mis hermanos. Entonces yo no quise poner sus nombres verdaderos y les cambié hasta el apellido. Pero en realidad, pues nuestros apellidos míos y de mis 4 hermanos varones y de mi hermana Teresita son Elizondo y Pérez. Pero yo ahí cambié por Ibarrola y no me acuerdo qué otra cosa. Pero Es Ibarrola Pérez Jaén. Pérez Jaén. Pérez Jaén sí es un apellido que mi abuelo materno, Juan Pérez Solano, decía que su apellido era Pérez Jaén, pero, él no podía poner completo Pérez Jaén, así es que su segundo apellido era este, este, ay Dios, como dije, bueno, el caso es que aquí yo hago la historia que fue muy difícil de mi familia Elizondo Pérez, pero empiezo con los antecedentes de mis abuelos, Ismael y Artemisa. Ya en otro
en otra plática anterior les platiqué cuáles eran los orígenes tanto de mi abuelo Ismael Elizondo como de mi abuela Artemisa, que se conocieron en un pueblo Baja de California. Mulegé, Baja California, y de mi madre, este, doña María Carlota Pérez Castillo, que era hija de mi abuelo Juan Pérez Solano, o Pérez Jaén. Bueno, pero el contenido del libro pues es biográfico porque si me hicieras favor de leer los capítulos en las primeras páginas y dar un breve comentario de cada uno. Origen de la familia. Origen de la familia, ya lo he dicho, como Familia de Mulegé. mi padre y mi madre se conocieron en la Ciudad de México después de que ya había pasado la revolución, seguramente en el año 1919, en la Ciudad de México. Eso ya está platicado en comentarios anteriores de este Sí, documento. de los ancestros, la casa de la calle H y los signos. Así es que esos fueron mis ancestros. Y la casa de la calle H, pues también ya he platicado De la casa de Holbein. que es que se trata de la casa de la calle Holbein número 74, donde se cambió la familia, mi familia, en el año 1941. Luego viene la suerte de María Eduviges, así se llama el siguiente capítulo. Sí. Y la tía Artemisa. Bueno, entonces, como ya tengo dicho, tuve que cambiar los nombres de mis hermanos y de mi hermana. Y a mi hermana, que se llamaba, o se llama, mejor dicho, María Teresita, del Niño Jesús, le puse María Eduviges. Por las razones que ya tengo dichas, de que tuve que cambiar nombres y apellidos. En realidad, ella era una joven muy bonita. Era la hermana menor de nosotros y creció entre 5 hermanos varones, pero todos la queríamos mucho. Y mi mamá en aquellos años, sin 30s, porque ella nació en el 34, no, en el 33, perdón, pues naturalmente que a las hijas se les cuidaba especialmente, ¿no? Y ella hizo sus estudios de primaria y después una carrera corta en una escuela norteamericana cuando ya era una jovencita. Entonces, en esa escuela que estaba en la Ciudad de México, era una escuela norteamericana y ella estudió allí la carrera de secretaria en inglés y español, porque era una escuela norteamericana, pero ubicada en la capital, en la Ciudad de México. Y cuando terminó su carrera, pues empezó a trabajar con un norteamericano, y mi hermana quería mucho a su jefe, que pues ahora no recuerdo su nombre, porque era un gringo muy educado, muy decente,
Y desde luego mi hermana, que era muy jovencita, era su secretaria, pues casi, pues como que se enamoró de aquel gringo tan educado. Y después, naturalmente, ella en la escuela norteamericana, que se llamaba, donde ella estudió su carrera en inglés de secretaria, escuela, tenía un nombre norteamericano, obviamente, pues conoció a jóvenes de familias acomodadas de las lomas de Chapultepec, que fueron sus compañeras y estudiaban en esa escuela también para secretarias en, en inglés y español. Así es que ella asistía a fiestas, de reuniones de las que había en los años 50, pues para bailar, y eran como té danzantes. Y allí conoció ella a un norteamericano que ya estaba en México de visita. ¿Y Entonces, fue el papá de sus hijos al final? este norteamericano ya era veterano de guerra, había estado en Vietnam, pero no en los frentes. Entonces, él era de Illinois, y allí los presentó una de las amigas de mi hermana, que había sido compañera en el colegio norteamericano